Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto, que es la presentación de la revista número 21 de Palinsecto. Agradecerle vuestra presencia, saludarle, darle la bienvenida y decirles que en esta mesa están de izquierda a derecha, en primer lugar, don Vicente Muela Buitrago, que saben que es el concejal delegado de Cultura y Patrimonio. Aquí a mi izquierda está doña Piedad Bonet, que es poeta colombiana, y a mi derecha está don Francisco José Cruz, que es el director de la revista Palinsecto. Entre nosotros, además, está don Tomás Segovia, que mañana tiene aquí, también en la biblioteca, un acto cultural poético, y otros compañeros y amigos que están relacionados con el mundo de la literatura en Carmona, Antonio Calvo, José Luis Blanco y algunos más que yo creo nos conocemos, aparte de las personas de las distintas asociaciones y entidades que estáis aquí. A todos les doy las buenas tardes. En primer lugar, va a tomar la palabra don Francisco José Cruz, que es el director de la revista Palinsecto, y que aquí, hoy, en esta presentación, yo particularmente como alcalde de esta ciudad, decirle que 21 años de edición de una revista, de la calidad y de la proyección nacional e internacional que tiene Palinsecto, es un motivo de orgullo para Carmona y, en consecuencia, le damos, en nombre de la ciudad, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por esta tarea y por este trabajo que redunda en beneficio de la cultura de todos, de la ciudad y también de proyección de Carmona en todos los ámbitos y latitudes donde esta revista llega. Tiene la palabra Francisco José Cruz. Bien, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia y por esta fidelidad que ya va siendo un hábito cada vez que presentamos anualmente un número de Palinsecto, que ya no son pocos. Son 21 números y 16 años de trayectoria. Mi gratitud a Sebastián Martín Recio, a Vicente Muela Buitrago y a José María Carmona, que han mantenido y enriquecido la trayectoria de Palinsecto, y al trabajo incondicional, cómplice de todo el personal de la biblioteca José María Requena, encabezado por María Ángeles Piñero. Quiero también agradecer a la imprenta Ingrasevi por el celo que se toma en que la revista formalmente esté acorde con el esfuerzo de contenidos que se hace, y a la revista Estela, que desde que volvió a editarse en Carmona no ha dejado de apoyarnos de manera incondicional, en la persona especialmente de Rafael Méndez, su director. Antes de presentar a Piedad Bonet, yo quiero dar unas características generales de lo que sigue siendo la revista y en particular del número 21 que estamos presentando hoy. Este número 21 mantiene la línea que hemos ido consolidando año a año. Uno trata de aprovecharse de su experiencia en diversos sentidos a la hora de crear una revista y, por lo tanto, seguimos dándole prioridad a la poesía hispanoamericana. Se trata de dar a conocer poetas de Hispanoamérica en Carmona y a Carmona en los sitios donde la revista va, como ha dicho Sebastián hace un momentito. Afortunadamente, el esfuerzo del ayuntamiento es cada número mayor y la revista va cobrando y ganando tanto en diseño como en distribución, de manera que tenemos algo de más presencia en el resto del país, no solo aquí o en Sevilla. La revista combina poetas nuevos cada vez, en cada número, y también repite a poetas que ya han ido colaborando en números distintos. Yo creo que los poetas que repiten le van dando cierta personalidad a la revista. Son poetas, además, del gusto de quienes hacemos la revista, que es Chari, mi mujer y yo.
y procuramos mantener el mayor rigor posible dentro de nuestros gustos, fuera de tendencias, escuelas, teniendo en cuenta diversas promociones, para que la revista no se convierta en un batiburrillo, como suele pasar con muchas, que acaban siendo un catálogo o un listado telefónico de poetas, y cada poeta tiene 2 o 3 poemas a lo sumo y no más. Nosotros procuramos darle, sobre todo a los que consideramos poetas ya hechos y asentados, digamos, con su mundo propio, un bloque suficiente de páginas para que el lector encuentre un clima y se pueda entretener suficiente tiempo leyéndolos. Esto ocurre en este caso con el poeta guatemalteco mayaquiche Humberto Acabal, que dedicamos un libro en el año 2001, me parece, hace ya 5, y que hoy le dedicamos un dossier con poemas nuevos y unos textos en prosa hablando un poco de su relación con la lengua materna, el maya quiché, y con su propia sociedad, la guatemalteca tan controvertida entre indios y los que no son indios. También publicamos un largo poema del poeta mexicano Antonio del Toro, al que también dedicamos el libro del número 14, y el discurso de recepción del Premio Octavio Paz el 1 de agosto del año 2005 de Eugenio Montejo. Afortunadamente todos conocemos ya de sobra a Montejo, y Montejo conoce a Carmona desde hace muchos años. La última vez que estuve aquí fue leyendo al presentar el número 20 de Palincesto. El libro procuramos dedicárselo siempre a un poeta o un maestro de algún país hispanoamericano, que sea un maestro en esa tradición de ese país y que esté muy poco o nada publicado aquí. En este caso se trata del poeta colombiano Mario Rivero, nacido en el año, no recuerdo, en el año 35 me parece, y es el primer libro, en este caso en un mismo volumen son los 2 primeros libros, la primera edición que se hace de Mario Rivero en España, aunque parezca mentira por lo que voy a contar ahora. Naturalmente, Palincesto, al no tener una infraestructura de gran envergadura, como casi ninguna revista lo tiene, de poesía, salvo algunas muy bien subvencionadas y de otro corte, tenemos que saber ocupar aquellos huecos que las grandes editoriales dejan. Y aunque parezca mentira, como digo, las grandes editoriales muchas veces dejan huecos incomprensibles. Uno de los autores que no se comprende que no estuviera ya editado en España es precisamente el colombiano Mario Rivero. Mario Rivero publica su libro Poemas Urbanos, que además es el primero, que está publicado aquí en Palincesto, en el año 63, y según la crítica colombiana parte en 2 lo que es la tradición colombiana, porque él introduce tanto el lenguaje como la atmósfera del mundo urbano de Bogotá, cosa que no existía o de manera, digamos, de manera predominante al menos en la poesía colombiana. Introduce otro tipo de ritmo, el ritmo prosaico, conversacional, rompe con los metros clásicos que hasta entonces se usaba en la poesía colombiana, y lleva a cabo un poco el cambio en esa tradición que llevaron aquí, por ejemplo, a su modo, Ángel González o Jaime Gil de Viedma. A diferencia de estos 2 poetas españoles, poetas irónicos, distantes y críticos, la mirada que hace sobre la ciudad Mario Rivero es una mirada piadosa, entrañable y no exenta de misterio. Es decir, que en lugar de recortarla, Mario Rivero la enriquece y la dignifica. Con Mario Rivero la poesía colombiana aprende y confía a creer en que cualquier cosa puede ser poesía, es decir, depende de la mirada con que se vean las cosas. No de por sí las cosas son poéticas, depende solo del poeta cómo las vea. Estos 2 libros fueron fundamentales en la poesía colombiana, y Poemas Urbanos en concreto, que es el primero que publicamos, está considerado uno de los 20 libros fundamentales de la poesía colombiana del siglo XX.
Por eso digo que a mí me resulta incomprensible que editoriales importantes no hubieran publicado antes a este poeta. Piedad Bonet, que ya ha estado aquí en Carmona otra vez a título privado y que ha colaborado con la revista en varios números, tanto con poemas como con ensayos, y que forma parte, igual que Tomás Segovia, del Consejo Asesor de la Casa de los Poetas de Sevilla, cuando se estaba gestando aquí en Carmona, ella ya estuvo, igual que Tomás. Es una o dos generaciones posterior a Mario Rivero, pero indudablemente viene de esa línea conversacional. Si Mario Rivero se propuso mirar hacia afuera y establecer un diálogo con la ciudad, Piedad Bonet aprovecha ya el manejo instrumental del lenguaje que Mario Rivero aporta para hacer una poesía más intimista, más interior y llevándola un poco a sus intereses privados. Ella hace una poesía de corte erótico y conforme ha ido haciendo los libros y creciendo en años, esa especie de júbilo o de mirada pícara sobre la relación amorosa se ha ido condensando en una reflexión sobre el tiempo y sobre el mundo que le rodea, también crítico. Ella nace en el año 51 y ha publicado varios libros de poemas, de los cuales hay una antología en Hiperión que se llama Lo demás es silencio, y su último libro, del que creo que nos leerá poemas también, se llama Tretas del débil, que está publicado en Bogotá. Yo tengo el gusto de presentar a Piedad porque es una poeta que admiro y es una amiga que quiero ya desde hace mucho tiempo. Con ella nos quedamos. Bueno, muy buenas tardes. Ustedes van a perdonar mi voz. Tengo un resfrío tremendo que creo que está en su día, en su ápice. Espero que no me traicione la tos. Y bueno, quisiera primero que todo dar las gracias a Francisco José Cruz por la invitación, por la presentación que ha hecho de mí. Y por supuesto al ayuntamiento, representado hoy aquí, en el señor alcalde y en el señor concejal delegado de Cultura. Esa invitación me permite volver a una ciudad muy hermosa, acabo de recorrerla otra vez. La otra vez estuve en sus ruinas, pude apreciar su interés histórico y no dudo, por supuesto, y ya he suscrito el documento que solicita, ¿sí?, que Carmona sea considerada parte del patrimonio cultural universal. Me parece extraordinario que la apuesta haya sido desde la cultura y no desde otro territorio. Y aquí quisiera referirme a la revista y a Francisco José Cruz. Y quisiera hacer como una reflexión muy breve. Precisamente hoy aparece en El País una entrevista con escritores españoles y hispanoamericanos en que reflexionan sobre los vínculos entre España y Colombia a nivel literario, sobre todo a nivel poético. Y coincido con ellos en que durante muchos años estuvimos muy desentendidos los unos de los otros. Después de que España se alimentara del modernismo, de Rubén Darío, que apareciera la generación del 27 y que esos lazos entre los dos continentes o entre España y el continente latinoamericano fueran tan fuertes, a partir de un momento dado hubo como una especie de brecha que se fue abriendo irremediablemente, de manera que durante, yo creo que unos 30 años, nos desentendimos los unos de los otros y ni los latinoamericanos conocíamos la poesía española, ni los españoles nos leían a los latinoamericanos. Para fortuna de todos, esa situación está cambiando y como decía alguien,
en Córdoba, en el encuentro de Cosmopoética, es precisamente Andalucía la que se está ocupando de hacer esa transformación. Y dentro de ese empeño por dar a conocer la poesía española en América y que nos lean a los latinoamericanos aquí, yo creo que cumple una función importantísima Francisco José Cruz. Sabemos de la vida efímera de las revistas, de que estos sueños y estas empresas que generalmente se califican como quijotescas tienen vidas muy frágiles, muy breves. Por consiguiente, lo que ha hecho Fran Cruz es, yo diría que una hazaña, mantener esta revista, bueno, con los auspicios de la gente que ha creído en él. La otra cosa que tiene muy interesante esta revista es que precisamente Fran está haciendo una indagación permanente, un estudio de la poesía latinoamericana y se está encargando de traer aquí la voz de nosotros los poetas latinoamericanos y de alguna manera nos está abriendo la puerta de las editoriales españolas, que por primera vez en mucho tiempo se están interesando realmente por nosotros de un tiempo para acá y nos están empezando a publicar. Creo yo que ustedes tienen entonces varios motivos de orgullo. Primero que todo, por supuesto, su ciudad y segundo, dentro de esa ciudad, un empeño y un ser humano tan extraordinario como es Fran y que lleva de verdad tantos años luchando por eso y ahora además creando la iniciativa de la Casa de Poetas de Sevilla, que yo creo que es un hecho importantísimo en España y que sin duda tendrá repercusiones muy grandes en pro de la poesía con el correr del tiempo. Y dicho esto, voy entonces a entrar a mi lectura de poemas. Voy a leer de mi libro de Hiperión unos pocos poemas, voy a darle prioridad a mi último libro que no circula aquí, ¿sí? Y cuyos poemas pues ustedes difícilmente encontrarán. Voy a comenzar con un poema que le escribí a mi hijo Daniel cuando tenía unos 14 años. Se llama Daniel creciendo. Con el oído del corazón oigo la música secreta de tu cuerpo, el crepitar de tus huesos creciendo, un animal poderoso que te sube en la voz, la turba de tus sueños, las mareas que con fuerza te alejan de mi orilla. Por los rincones todos de la casa vas dejando tu antigua piel y abrumado y espléndido descubres tu desnudez que humilla los espejos. Yo torpe, yo asustada, desde mi torre ondeo mis pañuelos. Abandonas tu tierra de milagros donde es rey el silencio. Tu universo de ciegos resplandores sin mirar hacia atrás. En la mañana en que trémulo vuelvas la cabeza para leer las cifras de aquel tiempo, un mar de sal te velará los ojos. Ración diaria. Tiene un epígrafe de Julio Cortázar que dice: mira, le insiste el Minotauro a Teseo, solo hay un medio para matar los monstruos, aceptarlos. Sin una sola luz, ni un solo ruido, un barco cruza el agua nocturna de mi infancia. Tal vez el cocinero se desangra sobre cebollas rubias, con el rostro lleno de verdugones y la bata empapada. Mi miedo se bebía el aire de la alcoba con los ojos abiertos y el monstruo que me habita sofocaba mi voz con su cola de escamas. Ay, amorosamente desde entonces le doy su ración diaria. Tenso animal carnívoro, el ruido de su boca que mastica es música en mi insomne madrugada. Alter ego. Ella no creció nunca, tiene miedo al oscuro y al triángulo que es el ojo de Dios, y al Padre que ajusticia con su voz militar,
Llora de amor cuando alguien acaricia su cabeza, su mamal y en los dedos, resta mal. Le gusta el vientre liso de las piedras, ver por las cerraduras. Habla a solas y sueña y desearía que el sueño fuera el día y el día un viejo guante al que se da la vuelta. La otra va por ahí poniendo emplastos, compresas, cataplasmas, hace dietas. Sabe dónde es Zimbabue, para qué es el amonio. Lee a Cándia Sor Juana. Surce su corazón con tal cuidado que no se note un nudo en el reverso. Mira crecer manchitas al dorso de sus manos. Respira lento y traga sus cuchillas. De vez en cuando, la una se tropieza con la otra. Se miran de reojo, a punto de abrazarse, de decirse la lástima, la rabia, la ternura. Madre e hijo. El poeta bebe el agua del Tigris y del Éufrates, se desvela y a veces tiene caspa, y en los salones tiene reservado su puesto, y los zorros lamen su mano antes de huir espantados por el bronco sonido de su verso. De púas, de cuchillos es la piel del poeta. Con el despertar de la luz sangra la piel del poeta. A veces, desalado, silencioso, desierto de los pies a la cabeza, anochece de bruces en su cama. La envidia del poeta es amarilla. Su ilusión es azul como un cielo sin guardas. A ratos a sí mismo se devora, se corta en pedacitos, se reparte, se mira en el espejo, escupe, llora sobre los baldocines de la infancia. El poeta envejece, engorda, eructa, y en ocasiones el poeta muere. La poesía, que es inmortal, lo mira desde arriba, ciega de luz y ajena como una estrella antigua. Este poema se lo voy a dedicar a Fran. Se llama Regreso y a él le gusta. Uno a uno han llegado los hermanos atendiendo el llamado desnudo de la muerte. Regresan de sus altas ciudades invernales con sus abrigos fúnebres y sus pequeños odios, sus rencores y un miedo antiguo golpeando sus pechos como una dura aldaba. Mientras la madre muere lentamente, reconocen los cuartos, saquean la cocina, hablan de tiempo, hablan de patria, y cuando alza su vuelo el moscardón azul de algún recuerdo, en la sala en penumbra, como un grupo de extraños que en un vagón del tren mira el paisaje, ensimismados, callan. Ahora está llorando quedamente la madre sostenida por su cielo de almohadas. Alguien ha de haber muerto, razona, y se lo ocultan. Si no, ¿cómo se explica que hayan venido todos, al mismo tiempo todos, y se vean tan tristes sus muchachos? Este poema que lo escribí mirando a mis estudiantes. Los saludables, los briosos estudiantes de espléndidas sonrisas y mejillas felposas, los que encienden un sueño en otro sueño y respiran su aire como recién nacidos, los que buscan rincones para mejor amarse y dulcemente eternos juegan ruleta rusa, los estudiantes ávidos y locos y fervientes, los de los tiernos cuellos listos frente a la espada, las muchachas que exhiben sus muslos soleados, sus pechos, sus ombligos perfectos e inocentes como oscuras corolas. ¿Qué se hacen? Mañana, ¿qué se hicieron? ¿Qué agujero ayer se los tragó? ¿Bajo qué piel, callosa, triste, mustia, sobreviven? Voy a leer ahora poemas de mi último libro, que comienza con una recreación de... Yo nací en un pueblo que se llama Amalfi, en una región montañosa, muy aislada. Viví allá los 7 primeros años de mi vida. Luego mi mamá empezó a soñar con la capital, que quedaba muy lejos. Convenció a mi papá con alguna dificultad y un día emprendimos ese viaje. De alguna manera, ahora que en Colombia está pasando este fenómeno de unos años para acá
del desplazamiento masivo, del tener que dejar la tierra por obligación, como que yo me vi tentada a hablar del éxodo. En mi caso no fue obligatorio, pero algo me llevaba a hablar de lo perdido, ¿sí? Y lo hice como desde mi experiencia personal. Entonces, voy a leer, es una serie de 20 y pico de poemas, voy a leer algunos aleatoriamente, que contienen experiencias también de mi infancia. Comprobaste con asombro dolido que no era bella tu muñeca reciente. La vida incompasiva no había puesto en mis ojos el verde musgo que alumbraba los tuyos, y sí una fea mancha carmesí sobre el labio infantil. Pero, puesto que la belleza era tu credo, ibas a batallar contra la injusta naturaleza. La voluntad todo lo puede, nos dijiste siempre, tú, la porfiada hacedora de milagros. Todas las noches, con terca convicción, frotabas mi tabique suavemente para afinar lo torpemente hecho por la divinidad, y con firmeza regeneradora, con gruesas vendas moldeabas mis huesos mientras dormía una pequeña momia en su sarcófago de perfección. Toda una vida tratando de romper las ataduras a esas extrañas formas del amor. Este es sobre mi padre. Tenía miedo de tu miedo y miedo de mi miedo, de tu castigo justiciero, del brazo en alto que pretendía detener mi llanto. Cómo he temido luego la furia de los débiles. Me regalaste un pájaro monstruoso de alas sombrías y pico carnicero. Alimentarlo fue mi mejor manera de quererte. El pájaro vigilaba mi jaula como un verdugo ávido. Yo pensaba que el mundo era cosa de hombres, mientras mis senos crecían en abierta rebeldía. Pero yo era el gato con botas, el sastrecillo valiente, la hija número 3, la doncella que duerme. Yo era la flecha, el arco, la puerta de cristal, el pasadizo, la luz que en la penumbra del polvo hacía estrellas, y del infierno se podía volver con los 3 pelos del diablo entre los dedos, y las palabras mágicas, y las palabras mágicas, y las palabras mágicas que intento todavía. Mi hermana mira sus manos todos los días cuando amanece. Otra vez mira sus manos. La procesión de leprosos pasó camino al alto en peregrinación, rota sus caras donde brillan los ojos con el brillo vidrioso de la muerte. Alguno pidió para su sed un poco de agua, y el vaso fue roto noblemente contra la piedra impávida. La lepra es contagiosa. También lo es la tuberculosis. 6 jovencitas bellas y tristes, hermanas de la abuela, murieron una a una en su casona. Agitaban sus manos para decir adiós desde su encierro, como aves blancas que vuelan a morir en otras costas. Mi hermana, pues, mira el dorso de sus manos, espiando alguna mancha que anticipe la peste. No lo sabíamos. Nacemos ya mordidos, hermana, por la muerte. A mí me tocó, bueno, ustedes saben que la violencia en Colombia tiene una historia de casi de siglos, pero me tocó de pequeña vivir la violencia cruelísima entre liberales y conservadores. A eso hago alusión en este poema. La bestia yace rígida y hendida sin su jinete. A ese caballo que trota loco por el monte lo han herido en los ojos, y ese otro agoniza con sus patas quebradas. Los jinetes eran rojos o azules, ¿qué más da? La sangre siempre es roja y ahogó sus gargantas cortadas por el rápido cuchillo, y la muerte es azul como una flor enferma. Los traerán en costales de fique, extenderán sus cuerpos bajo la tierna luz de la mañana, mientras los niños suman en la escuela. ¿Cuántos? 1 era Luis, el personero; 2, Bastián, el vendedor de lotería; 3, el sargento Jaramillo. No alcanzarán los rezos para todos. El miedo sí. No mires, ya los traen.
Cuando mi padre fue un punto lejano en la bruma de la mañana, cerró mi madre los postigos y empezó su tarea. En papel encerado envolvió uno por uno los platos de la vajilla inglesa, la quesera de peltre, los sartenes, la estola, los manguitos, el sombrero de fieltro de la boda, el tesoro de la juventud que mi padre había pagado a cuotas y la máquina Singer con la que había cosido su joven matrimonio tarde a tarde, su soledad pespuntada con triste mansedumbre. Yo sostenía el aire, me hacía mayor en la complicidad que nos unía. Enseguida, con su caligrafía de maestra, de largas L's pálidas y vocales rotundas, escribió en un pedazo de cartulina blanca: vendo muebles y enseres, lo demás fue esperar. Desde la ventanilla del viejo bus veo el mundo correr, los árboles correr, correr el viento, el niño que dice adiós correr, el postigo, la alambrada, el camino. Son ellos los que se van, son ellos los que huyen. Mi hermana y yo llevábamos abrigos, ella rojo y yo azul. Mi hermano duerme. No lloren, padre, madre. El llanto de un adulto es una piedra en la espalda de un niño silencioso. Bueno, leeré ahora poemas de las otras dos partes del libro. Esta se llama Instantánea. Desde el automóvil, la luz en rojo, yo los veo pasar en fila india. Adelante va el viejo, sus pasos amplios, dobladas las rodillas, la cabeza inclinada como animal que han castigado muchas veces. En la mano la bolsa, y no sé adivinar, pero allí pareciera residir el precario equilibrio de su cuerpo. Detrás, alto el mentón, los ojos más allá de esta calle, en otra calle, un hombre en sus 30 años va montado, y el niño atrás, hijo seguramente, tal vez nieto, apretando su paso detrás de los mayores. Vienen de levantar casas de otros cuyos nombres ignoran. Han lavado sus manos, han intentado acaso sacar la dura mugre de sus uñas, y sus cabezas, mojadas y peinadas, brillan con el sol perezoso de la tarde. Pasa la luz a verde y yo los dejo caminando a su ciego punto muerto. Paisaje. El sol del mediodía, su luz sonámbula, el recio azul del cielo tirante y sordo, el aire y su ondulante resplandor de hojalata, las vacas tardas tontas en el verde infinito y las moscas zumbonas tornasoladas, su círculo de muerte coronando el silencio, los ojos como espejos, y en los ojos el ave circular, la nube pasajera y las manos atadas, y la tierra donde crecen los yuyos fieramente, las zarzas, el jaramago, las madreselvas, todo esperando el lente de los fotógrafos, y a lo lejos la risa de las hienas. Bueno, este es un poema que debo aclarar que no es autobiográfico. Pues como he hablado tanto de mi papá, podría ser este mi papá, pero no es. Se llama Reciclando. Cuando papá en un ataque de rabia mató al gato, a mi gato Bartolo porque metió la cola entre su caldo y porque ya era viejo y no cazaba como debía ratones y además era caro mantenerlo. Cuando papá borracho lo mató con sus manos, hubo una gran algarabía en casa. Vinieron todos. Mi hermana dijo: guárdenme los ojos para un par de zarcillos. Y Martino, nuestro vecino ciego, se pidió las tripitas, sirven para hacer cuerdas de violín. Y mi mamá, que al principio lloró conmigo, quiso la piel para ponerle cuello a su chaqueta. Y los bigotes se los pidió mi hermano Eladio, el que es mecánico. Y los cojines de sus patas fueron lindos alfileteros para la bruja gorda que vive atrás del patio y es modista. Lo que sobró lo hirvieron con sal y con cebolla. Se lo dieron a Luis, que duerme en nuestra calle, pues también sirve el caldo de gato para el hambre. Yo me pedí los huesos. Uno a uno los muerdo delante del espejo de mi hermana, porque dijo mi abuela
que al morder el que toca se vuelve uno invisible, y eso quiero. Perdón, voy a tener que tomar medidas higiénicas. Este poema se llama Conversación con Claudia. Claudia es una amiga mía. Dice Claudia que las tardes sombrías en que amenaza lluvia nos tranquilizan. Todo en ellas es neutro, no hay lugar para el desasosiego entre sus faldas grises. Es cierto, Claudia, en las tardes nubladas la vida pasa afuera con abierto desgano y el pitazo del tren no levanta un polvero de nostalgias. Resistimos la música de Schumann sin que se desafine el corazón y el libro que leemos no nos hace llorar de forma intempestiva. Las tardes frías no nos asustan, como esta tarde de tirante cielo, en que el mundo parece detenido, en que vibra la atmósfera con lucidez de vértigo, en que todo es ajeno, es inasible, y el amor es de otros, para otros es el cielo. Habrá una tarde innumerable, Claudia, libre de tedio y libre de tortura, sin memoria, sin duelos, sin deseos, será brumosa y gris, sin sobresaltos, como raíces beberemos el agua de la tierra, ajenas a la luz que hoy nos lastima. Bueno, voy a leer 2 poemas más. El primero es, bueno, sobre esa cosa terrible que es desenamorarnos. Se llama Algo hermoso termina. Duélete. Tiene un epígrafe que dice: todos los días del mundo algo hermoso termina. Duélete. Como a una vieja estrella fatigada te ha dejado la luz, y la criatura que iluminabas y que iluminaba tus ojos ciegos a las nimias cosas del mundo ha vuelto a ser mortal. Todo recobra su densidad, su peso, su volumen, ese pobre equilibrio que sostiene tu nuevo invierno. Alégrate, tus vísceras ahora son otra vez tus vísceras y no crudo alimento de zozobras. Ya no eres ese Dios ebrio e incierto que te fue dado ser. Muerde el hueso que te dan, llega a su médula, recoge las migajas que deja la memoria. Bueno, y voy a terminar con un poema que es uno de mis poemas populares, que son poquísimos, y se lo voy a dedicar a los hombres que están en esta sala. Se llama Los hombres tristes no bailan en pareja. Los hombres tristes ahuyentan a los pájaros. Hasta sus frentes pensativas bajan las nubes y se rompen en fina lluvia opaca. Las flores agonizan en los jardines de los hombres tristes, sus precipicios tientan a la muerte. En cambio, las mujeres que en una mujer hay, nacen a un tiempo todas ante los ojos tristes de los tristes. La mujer cántaro abre otra vez su vientre y le ofrece su leche redentora. La mujer niña besa fervorosa sus manos paternales de viudo desolado. La de andar silencioso por la casa lustra sus horas negras y remienda los agujeros todos de su pecho. Otra hay que al triste presta sus 2 manos como si fueran alas, pero los hombres tristes son sordos a sus músicas. No hay pues mujer más sola, más tristemente sola, que la que quiere amar a un hombre triste. Muchas gracias. Damos la palabra ahora al señor concejal de Cultura, Vicente Muela. Bueno, buenas noches. Saludar en primer término, señor alcalde, doña Piedad Bonet, don Tomás Segovia, que han tenido la gentileza
y el detalle de querer compartir con ustedes esta lectura de poesías que ha servido de marco para la presentación de Palinsecto. Brevemente, también saludar muy efusivamente a don Francisco Cruz, Fran, que es el pater de esta revista y la importancia que ella tiene. Él es, con el rigor y con la sensibilidad que tiene, el vehículo de dicha revista. Como sabéis, Palinsecto es una revista de creación literaria que es, a su vez, una plataforma poética que yo la denomino entre las dos orillas, la hispanoamericana y la española, entre América y este sur de Europa, que desde Carmona y Andalucía posibilita que la voz de la literatura latinoamericana se conozca y la conozcamos. Y modestamente creo que con nuestro apoyo y el vuestro ayudamos a devolver un poco de lo mucho que las Américas nos han dado en nombre de la literatura y la cultura común y universal. Este ciclo, que hoy comienza como carta de presentación de Palinsecto, tiene el propósito de que la poesía sea alcanzada por todos los que hoy aquí nos congregamos a su reclamo. Y quisiera terminar con una licencia, y es la de citar un párrafo de Mario Rivero de la contraportada del libro que acompaña a Palinsecto, titulado Poemas urbanos, que define así su poesía. Él dice de la poesía que la poesía es abarcadora del hombre en toda su realidad contaminada. Así yo también lo creo, y muchas gracias por su asistencia. Bien, estamos muy a gusto aquí, creo, todos. Hemos quedado muy sorprendidos y yo particularmente, por un momento, escuchando a Piedad Bonet en algunos de sus poemas, que parecía confundirse el sonido de lo que hablaba debido al resfriado, parecía compungida, como si el sonarse un poquito la lágrima que caía. Me ha dado así esa sensación, que ha sido circunstancial por el resfriado, pero que ha dado como un cierto resplandor a la poesía que leía. Y se me ha ocurrido que en este momento, en un acto literario como este, que normalmente lo que estamos acostumbrados es a que las personas que están en la mesa dirijan la palabra y que, bueno, tener la suerte, como en este caso, ¿no?, el privilegio de poder oír de su propia voz al poeta o a la poetisa, ¿no? Y se me ha ocurrido, decía, que podría ser también interesante que alguna de las personas que están aquí hablara. Nunca, por cuestiones formales, habíamos dado esa posibilidad, y yo sé que resulta difícil, improvisado, el que alguien la tome, pero como estamos en confianza, y no hay que considerarlo una osadía, sino sencillamente dar rienda suelta por un instante al deseo que cualquiera pueda tener aquí de expresar un sentimiento, una idea, me gustaría abrir un turno de palabra para aquellos asistentes, aquellas personas que, estando aquí por un momento, le hubiese parecido interesante intervenir en un acto que no tiene por qué ser institucional, sino literario y, por lo tanto, llenos de posibilidades, ¿no? En este caso del libre albedrío que tome juego aquí entre nosotros de manera espontánea. Como hay personas que pueden hacerlo, yo no voy a sacar a nadie a bailar en el sentido literario, pero sí creo que hacer el ofrecimiento, mostrar esa invitación, pues no está de más en un acto literario como este, que alguien que quisiera manifestar, quisiera proyectar aquí algo, pues tendría la palabra. Si queréis rompo yo un poco el hielo, ¿no? Pues yo creo que me quedé un poco corto presentando a Piedad y no dije que es probablemente uno de los 2 o 3 poetas de peso de su generación y que tienen ya, su obra tiene una repercusión internacional que va más allá de la propia Colombia. Yo creo que quizá
junto con María Mercedes Carranza, que también le rendimos aquí homenaje en su día y publicamos una antología de su obra en número 19, sean las dos mujeres más significativas de las últimas décadas en la poesía colombiana, pero no son significativas por ser mujeres, es que son dos poetas significativos, sean mujer o hombre, da lo mismo. Entonces, aprovechando este comentario y agradeciéndole también que retrasara su viaje a Colombia en el momento que yo le hice la invitación a Carmona y que leyera a pesar del resfriado tan tremendo que tiene, me gustaría que ya tú misma, Piedad, te situaras en relación, por ejemplo, con lo que yo dije de Mario Rivero, ya que es el poeta al que le dedicamos el suplemento. ¿Qué supuso un poco Mario para las generaciones posteriores y cómo tú te sitúas en referencia a su obra, tanto recogiendo las cosas que te han parecido aprovechables como aquellos aspectos críticos que tú con tu obra has tratado de corregir, digamos, ¿no? Sí, ¿Y qué relación tienes un poco, has tenido con qué parte de la poesía española? Bueno. Es una cosa muy amplia, pero en fin, yo no te pido... No, yo lo voy a contestar muy sucintamente, Fran. Pues porque no es fácil para ningún poeta autosituarse, ¿no? Pero más bien como que voy a hablar mínimamente de la tradición de la poesía colombiana y las grandes líneas que yo veo en esa tradición y cómo me acerco yo a esa tradición, y luego voy a hablar de la relación con la poesía española, ¿sí? En Colombia podríamos decir que la poesía moderna comienza con José Asunción Silva, que es el otro poeta que está publicado en Hiperión de Colombia, ¿sí? Que moderniza la poesía y que inaugura una línea de poesía muy esencial, muy musical, y sobre todo de una gran sutileza. La gran influencia de José Asunción Silva fue el simbolismo, ¿no? Pero a partir de José Asunción Silva nosotros podemos encontrar 6 o 7 figuras importantes dentro de la poesía colombiana que consolidan ese tipo de acercamiento a la poesía, que es una poesía muy lírica, muy sutil, como digo, muy musical, una poesía que quiere ser ambigua y en ese sentido como muy rica en significados. Dentro de los nombres de esa tradición estaría un gran poeta nuestro, muy desconocido en otros ámbitos, que está apenas saliendo a la luz, que se llama Aurelio Arturo, y que sería maravilloso que algún día Palincesto pudiera hacer un libro sobre su poesía, que entre otras cosas es muy breve. Hay un hombre que acaba de morir, Fernando Charri Lara. Está José Manuel Arango, a quien Palincesto le dedicó también su libro y algún espacio en la revista. Entonces esa sería, digamos, como una vertiente. Giovanni Quesep también podría incluirse dentro de esa línea. Existe una poesía de corte más barroco, ¿sí? Porque esta es una poesía muy austera, toda de la que les estoy hablando en general, que tendría como gran figura a Álvaro Mutis, con una influencia ciertamente del surrealismo y del expresionismo, y que tiene otro nombre contemporáneo muy importante, que es Juan Manuel Roca. Y estaría una tercera corriente, y estoy haciendo por supuesto simplificaciones, que sería esta llamada antipoesía. Se ha llamado así a veces, a mí no me gusta llamarla así, pero digamos que tiene unos acentos prosaicos más acentuados. La persona que inaugura esta nueva manera de hacer poesía es un poeta que tiene hoy 80 años, que se llama Rogelio Echavarría, la poesía urbana, y Mario Rivero es la otra gran figura, ¿sí? Y bueno, después de Mario Rivero ya podemos encontrar nombres más numerosos como María Mercedes Carranza, creo que es muy próxima a la poesía de Mario Rivero, que es una poesía muy descarnada y sin embargo, como dijo Fran, compasiva, con cierta dosis de ironía, aunque eso parezca incompatible, con un poquito de humor y sobre todo que se centra totalmente en lo cotidiano.
Yo no me situaría en ninguna de esas líneas. Digamos que mis afinidades más grandes son con la beta más lírica, la de José Asunción Silva, me siento más cercana. Sin embargo, me ha interesado siempre lo cotidiano y sobre todo me interesa mucho empatar con el habla y como que saquear un poco el habla cotidiana y digamos como juntar esas dos cosas de lo prosaico de la cotidianidad con el lirismo y la imagen. Yo no concibo la poesía sin imagen. No me interesa esa poesía que de repente se está haciendo en los últimos tiempos, que es no solamente la palabra es escueta, sino pobre en imágenes, ¿no? Yo creo que la imagen es el gran hallazgo del poeta y por supuesto también la música me interesa muchísimo. Bueno, pero estas son como barnices, así cosas a grandes rasgos. Podría hablar más bien de mi relación con la poesía española, que es, como la de casi todos los poetas latinoamericanos, entrañable, porque lo que recuerdo primero que todo fue haber leído a Bécquer cuando tenía por ahí 9 o 10 años y enamorarme. Yo no sabía que era poesía española, yo sabía que estaba enamorada de Bécquer, ¿sí? Y aprenderme de memoria. Bueno, yo aquí mencioné El Tesoro de la Juventud, que yo creo que es una colección que muchos de ustedes debieron tener en su infancia. En América Latina no hay poeta que no haga referencia al Tesoro de la Juventud. Acuérdense que es una enciclopedia española para niños, como algo fundamental en sus lecturas iniciales. Yo digo que mi papá compró a plazos El Tesoro de la Juventud y así era, porque era una cosa cara que se pagaba a plazos y era un tesoro tenerlo. Yo me acuerdo leyendo a Espronceda y a Zorrilla y a veces literatura malísima, literatura española mala, ahí en esos versos, y sin embargo a mí esa literatura mala me fascinaba, ¿sí? García Márquez dijo en alguna entrevista que muchas veces llegamos a la buena literatura por la vía de la mala literatura, y a mí me pasó así, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto a Lorca, ya muy temprano, lo leí, pero digamos que la gran revelación fue cuando entré a la universidad y conocí a Antonio Machado. Y digamos que ese fue mi primer gran deslumbramiento. Luego, por supuesto, toda la literatura española, la generación del 27, ya digamos lo aproxima uno a la poesía moderna y, bueno, posteriormente, Gil de Viedma es una figura que también admiro mucho, pero me incluyo dentro de esa crítica que hacía del desentenderse de la literatura española por parte de los poetas latinoamericanos durante un buen tiempo. Bueno, entre otras cosas porque no circulaban los libros adecuadamente. Si no circulan hacia acá, mucho menos hacia allá, ¿sí? Entonces, muchos poetas españoles nos eran desconocidos. Últimamente pues he venido descubriendo cada vez más nombres, ¿sí? Y bueno, tengo mis admiraciones en esa poesía más reciente, pero bueno, creo que ahí puedo parar. La lengua española por parte de los medios de comunicación por algunos tratamientos que yo quiero. Bueno, yo soy miembro de la Real Academia de mi país, cosa que no sé si me gusta o no. Me nombraron por decreto, ¿sí? Sospecho un poco de las academias, ¿no? Sin embargo, pues la respeto también, respeto esa tradición. Me parece que podría estar mejor llevada en las academias, ¿sí? Por lo menos en Colombia la institución es bastante anacrónica, ¿sí? Cumple una pequeña función. Bueno, pero yo creo que todo lo que se haga por la lengua, desde los diccionarios, es importantísimo, importantísimo. Y soy absolutamente ortodoxa en eso, en relación, por ejemplo, con mi labor de maestra.
Y me parece que me duelo de que en los colegios no se acentúe más el énfasis en la importancia de la corrección de la lengua. Mi mamá era maestra y mi papá un buen lector, con eso me bastó. Y en mi casa un error gramatical era una cosa gravísima. Siempre fuimos corregidos por mi mamá, ¿sí? Y yo le agradezco eso profundamente. Por supuesto que los medios de comunicación, en esta época de la globalización espantosa, maltratan de una manera aterradora el idioma. Y hay como una tendencia en los argot a la simplificación. Sin embargo, bueno, todas las lenguas están suficientemente vivas como para defenderse de eso, ¿no? Yo creo que siempre habrá un vigor que nace de distintas partes, digamos, no solo proviene de las academias la riqueza de la lengua, sino por supuesto de la creatividad popular. Bueno, y pasa con América Latina una cosa que creo que le llevamos una ventaja, y es que estamos más cerquita todos, estamos más incluidos los unos por los otros, y también perduraron allá un montón de anacronismos, por lo menos en Colombia. Y bueno, Colombia tiene sus regiones muy diversas, entonces uno todo el tiempo se está asombrando de palabras muy anacrónicas que perduran aún en la lengua. Yo creo que eso es una enorme riqueza, ¿sí? Y yo creo que los poetas le sacamos partido a eso, los novelistas también, de alguna manera. O sea, está esa polémica interesante entre qué tan local se debe ser con el uso de la lengua o qué tan universal. Las editoriales tienen que exigirnos, sobre todo, yo también soy narradora, tengo 2 novelas, a exigirnos un lenguaje neutro, ¿sí? Pues y eso es gravísimo, pero hay brechas muy grandes. Por ejemplo, nosotros leemos a casi todos los escritores traducidos por españoles y nos chocamos de un montón de cosas, porque los giros gramaticales, ¿sí? Lo encontramos como algo ajeno, ¿sí? Entonces, bueno, son esos problemas que surgen dentro del seno de la lengua que no sabe uno, o sea, ni siquiera tiene solución esos problemas, ¿no? Por concluido el acto y mis felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes.